Asambleísta Dora Aguirre. Hola. Señor presidente, señoras asambleístas, quería intervenir en el debate de este proyecto de ley orgánica para la regulación de los créditos para vivienda y vehículos. Tengo que decir que el proyecto de ley orgánica para la regulación de los créditos de vivienda y vehículos que se presenta hoy nace precisamente de un análisis riguroso de la difícil situación vivida por las personas migrantes en Estados Unidos y Europa a causa del fraude ocasionado por la llamada burbuja inmobiliaria. Para nadie es desconocido que al estallar la crisis se perjudicó económicamente a miles de personas, entre ellas a más de 8,000 compatriotas afectados por la crisis hipotecaria de los 15,000 ecuatorianos que recibieron créditos por parte de la banca española. La crisis en España ha dejado desempleados a más de 80,000 compatriotas residentes en este país. Esto, y sumado los precios inflados o el sobreprecio de la vivienda, producto de la burbuja inmobiliaria, y los plazos y mensualidades impagables, ha ido provocando la falta de pago de los créditos y, en consecuencia, generando procesos de ejecución por mora. Los desalojos han ido en aumento, lo que ha dejado a nuestros compatriotas en la calle, empobrecidos y endeudados, a pesar de entregar sus viviendas. Es verdad que hay que analizar las hipotecas caso por caso, pero hay indicios claros de irregularidades cometidas por ciertas entidades financieras, empresas intermediarias, empresas inmobiliarias que, por ejemplo, han llegado a tramitar créditos hipotecarios involucrando a 5 o 6 personas como copropietarios firmantes de garantías, nombres, entre comillas, facilitados por las propias inmobiliarias o intermediarias. En algunos casos, gestionaban estos créditos hipotecarios entre personas conocidas, en otros, entre personas absolutamente desconocidas e incluso extranjeros de distintos países. Aquí está una de las trampas y burlas a la ley y a la propia dignidad de las personas que en el momento de quedar desempleadas vieron con claridad el problema en el que se encontraban inmersos y al recurrir a muchas inmobiliarias o empresas financieras o intermediarias, estas habían cerrado o habían desaparecido sin importarles en absoluto el problema personal, familiar o social que habían ocasionado. Es justo reconocer que el Gobierno del Ecuador, para paliar precisamente estas dificultades que viven los compatriotas en el exterior, a través de la Cancillería y las delegaciones diplomáticas en el exterior y en coordinación con la Defensoría del Pueblo, la Secretaría Nacional del Migrante, vienen brindando asesoría jurídica especializada necesaria para asesorar sobre el mejor camino jurídico a seguir para buscar una salida a su situación hipotecaria en particular y evitar perjuicios mayores a la economía de sus familias. Otra de las importantes acciones del Gobierno fue impulsar la regulación a través de la Junta Bancaria de las entidades financieras y sus fiduciarias a tener un resguardo, una garantía igual a la cartera adquirida en caso de intentar comprar cartera vencida, evitando con esto la ejecución de la hipoteca y el posible embargo de los bienes inmuebles de los compatriotas a nuestro país. Y otra de las importantes acciones del Gobierno es precisamente la presentación de este proyecto de ley en el que pude participar en el proceso previo de socialización y donde pude facilitar información relevante respecto a la crisis inmobiliaria en España. Han sido estas y varias acciones que el Gobierno ha presentado y que en esta Asamblea hoy estamos discutiendo precisamente este proyecto de ley orgánica que cambió su nombre gracias a la aprobación de la Comisión Especializada del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control para llamarse de regulación de los créditos para vivienda y vehículos. Con este antecedente apoyamos el mencionado proyecto porque en su disposición general segunda propone que las sentencias extranjeras originadas
en operaciones crediticias con garantías hipotecarias de vivienda fuera del país, que persigan el embargo y posterior remate de bienes, muebles e inmuebles de ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas, no serán ejecutadas en el territorio nacional por contravenir el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Además, porque este proyecto de ley protege a las personas que adquieran o construyan una única vivienda familiar que no exceda de 500 remuneraciones básicas unificadas, es decir, que cuesten menos de 500 remuneraciones básicas unificadas, actualmente $146.000. Esta ley permite que una vez adquirido el crédito, la misma vivienda constituya prenda de garantía y no podrá caucionarse con fianzas, garantías solidarias ni con garantías reales sobre otros bienes distintos de los que son objeto del financiamiento. Protege además los derechos de las personas que se endeuden para adquirir un único vehículo de uso familiar o personal que cueste menos de 100 remuneraciones básicas unificadas. Hago una observación en el tema de vehículos. Sería necesario poner límites sobre si los vehículos son nuevos o usados, por los sistemas de depreciación distintos entre la vivienda y los vehículos, que incluso lo harían incompatible comercialmente y lógicamente afectaría a la disponibilidad de créditos con este fin, perjudicando obviamente el interés de la población ecuatoriana en cuanto a mejorar su calidad de vida, entendiendo al vehículo como una necesidad. Quisiera responder a los asambleístas que se han expresado en el sentido de negar la necesidad de este proyecto de ley y han criticado la pertinencia de que entre como un proyecto económico urgente. Las evidencias de la necesidad de nuestros compatriotas en el exterior son claras y en el caso de Ecuador no podemos sentarnos a esperar que, hipotéticamente hablando, surja un problema de las dimensiones de una burbuja inmobiliaria como las vividas en Estados Unidos o en Europa. Y empecemos solo entonces a pensar y a legislar en la protección de derechos de nuestros representados, el ciudadano de pie, el pueblo que confió en nosotros. El asambleísta Fernando Flores nos comentaba hace un momento en su intervención sobre la aprobación del decreto ley por parte del Consejo de Ministros de España, donde nos decía que en marzo habían aprobado la dación en pago. Pues es un decreto que en realidad no responde a las necesidades de los compatriotas ecuatorianos, porque les exigen que todos los miembros de la familia han de estar en paro y carecer de otros bienes o derechos patrimoniales, porque les exigen que la vivienda no puede estar gravada con cargas posteriores, ha de tratarse de la única vivienda en propiedad, que la hipoteca no debe tener avalistas, etcétera, etcétera. Estoy segura que en el 100% de los créditos hipotecarios de los ecuatorianos y ecuatorianas tuvieron que solicitar a un avalista. Además, no se accede a la dación en pago directamente, a pesar de cumplir todos los requisitos. Primero tendrán que acogerse a un plan de reestructuración hipotecaria que consiste que en el banco te apliquen una carencia de capital de 4 años más Euribor del 0.25% más una ampliación de plazo. Es decir, que probablemente alguno de los ecuatorianos que pueda acogerse a este decreto que aprueba la dación en pago, pues tendrá que esperar quizás 6, 7 u 8 años. Por otra parte, en España se impulsa una nueva iniciativa popular. Precisamente esta iniciativa popular, la proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social, como iniciativa popular requieren recoger 500.000 firmas. Yo he podido, en los días pasados que acudí a una invitación para hablar sobre la crisis hipotecaria y las propuestas en relación a la crisis hipotecaria, pude suscribir esa proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social. Esperamos que nuestros compatriotas que están nacionalizados, que tienen la doble nacionalidad en España, puedan masivamente suscribir esta iniciativa popular y así conseguir proteger los derechos de los ecuatorianos y de las ecuatorianas inclusive. También quería decir
que precisamente y actualmente el Consejo General del Poder Judicial de España dice que solo en el 2007 y 2010 terminó su tiempo, en el Estado español se habrá producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias y que las provisiones dicen que en el 2011 y el 2012 podrían ser 500.000. En esos números están precisamente nuestros compatriotas ecuatorianos. Y solo para terminar, presidente, decir que hay compatriotas a quienes se les está arrebatando sus viviendas compradas con el producto de la fuerza de trabajo. Y desde luego, con esta ley podremos asegurarnos que esto nunca pase en el Ecuador. Muchas gracias.